Hola, ¿qué tal? Bienvenido a HR Creativos. Hoy vamos a revisar cómo, con el uso de un maravilloso script, vamos a poder pasar subtítulos a Text Plus y poder utilizar las bondades que tiene como es poder personalizarlo, agregarle animaciones y mejorar de alguna manera los subtítulos que tenemos o que creamos, por ejemplo, para redes sociales. Vamos a ello. El creador de este script es Tequito00. En la descripción de este video les voy a dejar el link al script que deben descargar y el link del canal del creador. Una vez demos clic en el enlace que voy a dejar en la descripción, van a poder descargar un archivo .zip. Una vez hemos descargado el script .zip, lo descomprimimos y una vez hemos descomprimido el paquete, esto es lo que tendremos disponible en esta carpeta. Lo primero que debemos hacer para poder utilizar el script es ejecutar este .exe con estas palabras en japonés. No se preocupen, no es un virus, no es algo que vaya a afectar su sistema de ninguna manera, pero tengan plena confianza que es un script que pueden utilizar con completa tranquilidad en su sistema. Una vez han ejecutado el script, aparecerá esta ventana. En esta ventana vamos a dar clic en la primera opción denominada Resolve Launch. Esta nos abrirá esta segunda ventana en la cual está por defecto el directorio donde está el lanzador de Resolve y el lanzador de Fusion Studio. Una vez hemos ejecutado esta ventana, vamos a utilizar este primer botón denominado Resolve para lanzar DaVinci Resolve. Para poder hacer uso del script que les voy a enseñar, siempre debemos ejecutar DaVinci a partir del lanzador. Lo siguiente que debemos hacer es ir a la opción denominada Workspace y luego a la opción denominada Console. Una vez en Console, vamos a arrastrar este botón denominado DND Settings y lo soltamos en Console. Una vez hemos hecho este procedimiento, cerramos la consola y nos dirigimos a Scripts. Como pueden ver, aquí tenemos un nuevo script denominado RS y acá tenemos la herramienta que vamos a utilizar en el video de hoy, denominada Subtitles to Text Plus. Ya podemos cerrar esta ventana. Para efectos de este tutorial vamos a crear, haciendo uso de la herramienta de subtitulación automática de DaVinci Resolve, subtítulos para un fragmento de un video. He seleccionado con un punto de entrada y un punto de salida el fragmento que quiero subtitular inicialmente. Vamos a Timeline, Create Subtitles from Audio. Vamos a generar la subtitulación automática inicial. Teniendo en cuenta las características o recursos con los que cuente su computador, su equipo, este proceso tardará más o menos tiempo. Una vez he generado la subtitulación automática del clip que quiero, vamos al siguiente paso. Voy a generar una nueva pista de video, la cual voy a denominar Text Plus, para efectos de poder utilizar de una mejor manera el script. Voy a arrastrar un Text Plus sin ningún tipo de efecto. Es importante que tengan en cuenta que el inicio de este Text Plus debe estar sincronizado con el primer subtítulo hasta el último subtítulo. Voy a utilizar el texto de uno de los subtítulos como guía en mi Text Plus para ajustarlo. Inicialmente voy a cambiar su tamaño, su posición y lo voy a colocar aproximadamente donde debe ir este subtítulo. Una vez lo tengo en el sitio que lo quiero, voy a desactivar un momento la pista de subtítulos y voy a personalizar este subtítulo. Otra fuente, quiero esta fuente con este tamaño. También le voy a aplicar una serie de efectos, le voy a aplicar un fondo. Adicionalmente voy a hacer uso de nuestro Magic Animate para darle un poco más de vida a este. Una vez estoy en el Magic Animate, voy a activar el Zoom in y el Zoom out. Voy a cambiar la curva a una curva elástica. Adicionalmente le voy a cambiar también el tema de la disolvencia, una disolvencia de entrada y de salida, y voy a cambiar la velocidad de este efecto a un 0,4. Vamos a visualizar con qué velocidad entra este texto. Me gusta. Una vez ya tengo ajustado nuestro Text Plus como quiero que aparezcan cada uno de los subtítulos, vamos a ejecutar el script. Ahora vamos a bloquear nuestra pista de video y de audio y únicamente voy a dejar activa nuestra pista de Text Plus y la pista de subtítulos. Me dirijo a la opción Workspace, Script, RS y Subtitles to Text Plus. Una vez tenemos la ventana del script que vamos a ejecutar, podemos seleccionar de qué color va a quedar esos clips de Text Plus. Por ejemplo, voy a colocar Lime. Le digo que el track de donde está el subtítulo está denominada Subtitle 1 y el track de destino es el track Text Plus. Una vez he configurado esto, voy a utilizar la opción denominada Convert y el script comienza a realizar el proceso de copia de la información del subtítulo al Text Plus. Y una vez el script ha terminado de ejecutarse, tenemos todos los Text Plus correspondientes con cada uno de los subtítulos que habíamos generado automáticamente. Y podemos pasar, como lo han visto, de esto a un nuevo Multimarch. Esta y todas las nuevas, donde no podemos aplicar ninguna animación en los subtítulos, a esto, un nuevo Multimarch.
Esta y todas las novedades de DaVinci Resolve 18.5 las podemos consultar en el... Recuerden que es importante siempre que queramos utilizar el script para poder generar este cambio de subtítulos a Text Plus, lanzar DaVinci Resolve desde la aplicación que hemos descargado. Y gracias por llegar acá. Quiero que sepas que he puesto a disposición en la descripción del video y en la información del canal un link al cual puedes acceder a clases personalizadas. Podemos revisar juntos el tema que necesites sobre DaVinci Resolve, o podemos programar una clase magistral para que puedas aprender todo sobre una herramienta en específico, sobre algún procedimiento, sobre color grading, cualquier cosa que quieras aprender sobre DaVinci Resolve, lo podemos revisar juntos. Si quieres seguir aprendiendo más sobre DaVinci Resolve, mira este video y suscríbete al canal. Mira este video y suscríbete. Chao.